Yo quiero el fin de la pandemia porque me encantan los helados y me gusta comérmelos en un centro comercial. Yo estoy cerquita de dos, en Premium Plaza celebro la misa los domingos y San Diego me queda a las 2 cuadras. Yo quiero el fin de la pandemia para ver mi templo lleno, para no tener que ver a mi gente por una cámara. Yo quiero mi vida normal, la que llevaba antes. Y por eso yo le pediría a Dios, termina con la pandemia. Pero cualquier otro le pudiera pedir otra cosa. Imagínense, hablemoslo en esos términos vulgares, el gangazo de Dios diciéndote, pídeme lo que creas que debo darte. Imagínense los universitarios pidiéndole a Dios poder aprobar el parcial final de cálculo para ganar la materia, o que nos aprueben la tesis si estamos en ese proceso. Imagínense los que estén pasando por apuros económicos, que aparezca mágicamente dinero sobre la mesa para poder comprar la remesa mañana. Imagínense los que están enfermos de otra cosa, porque no solamente hay COVID, hay cáncer, hay una cantidad de enfermedades. ¿Cómo no pedirle a Dios, por ejemplo, si tuviéramos a nuestra madre, a nuestro padre, a la novia o al novio enfermo, que quite el cáncer? ¿Cuántas veces incluso, y aunque suena ridículo, le pedimos a Dios que el semáforo esté en verde porque vamos de afán? O cuando hacíamos mandados pequeños, pedirle a Dios que la yuca y el aguacate salgan buenos para evitarnos un regaño. O cuántos de nosotros, por ejemplo, perdíamos las llaves y le pedíamos a Dios que nos ayudara a encontrarlas. Es decir, si Dios estuviera frente a nosotros como lo estuvo en Gabaón frente al joven Salomón y nos dijera, pídeme lo que creas que debo darte, seguramente de manera muy subjetiva y caprichosa, cada uno de nosotros le pediría lo más conveniente, incluso cosas que no son malas. ¿Cómo va a ser malo pedirle a Dios que se acabe la pandemia? ¿Cómo va a estar mal pedirle a Dios que se cure milagrosamente una persona que queremos de cáncer? ¿Cómo no le podemos pedir a Dios, por ejemplo, que tengamos trabajo, al menos que encontremos trabajo, los que lo han perdido? El 19% de los colombianos no tienen empleo en este momento. Estamos en la crisis laboral más grande de los últimos años. ¿Cómo no pedirle, por ejemplo, al Señor, las personas que llevan muchos años sin un afecto especial, que aparezca un hombre o una mujer que los quiera? ¿Cómo no pedirle a Dios, por ejemplo, aceptarnos como somos? Es que es muy difícil cuando no solamente hay coronavirus y pobreza, sino que también aparecen nuestras propias taras, nuestros propios traumas, nuestros propios vacíos, nuestras inclinaciones desordenadas y dañinas que nos hacen daño a nosotros y a los otros, nuestros vicios, nuestros pecados. O sea, ¿cómo no pedirle a Dios que intervenga poderosamente? Porque creemos que puede, por eso oramos, que haga esto que queremos. Y es muy interesante porque Salomón, el mismo Dios, se lo reconoce, le dice, claro, es que tú eras el rey, hubieras podido pedir la derrota de tus enemigos, o hubieras podido pedir larga vida para gobernar este pueblo, o hubieras podido pedir mujeres como las que tendrá en el futuro, o hubieras podido pedir la extensión de las fronteras de Israel, o hubiera podido pedir riquezas. Pero miren lo que pide Salomón. Te pido, Señor, ojo con lo que les voy a decir, porque aquí está la clave de la oración. Aquí está lo que pedimos en la oración. Salomón le pide a Dios, estas traducciones obviamente son al castellano del texto hebreo. Todo el mundo ha creído que lo que le pidió Salomón a Dios fue sabiduría, sabiduría para juzgar a este pueblo. Es tan grande, Señor, que yo no sé por dónde empezar. No, Salomón no le pide a Dios sabiduría. La traducción del texto hebreo es, dame un corazón que sepa escuchar. Lev Shema. Lev es corazón en hebreo. Shema, creo que lo han escuchado algunos, es escuchar. Se lo voy a decir en un constructo castellano raro. Dame, Señor, un corazón escuchante. Eso es lo que le pide Salomón. Y es tan interesante y tan hermosa la petición de Salomón que Dios se queda sorprendido y le dice, hombre, por no haberme pedido la derrota de los enemigos, la extensión de tu territorio, larga vida, muchas riquezas, te concedo lo que me pides, un corazón sabio y prudente para que puedas conducir a mi pueblo. Pero ¿qué ha pedido Salomón? Un corazón escuchante.
Y a mí me parece que esa es la única petición que uno debe hacerle a Dios. A ese Dios que acontece amorosamente en la vida, a ese Dios que es Padre maternal, que nos ha revelado Jesús de Nazaret, a este Dios que es pura misericordia, porque no sabe sino amar, perdonar y salvar, porque solamente busca desesperadamente nuestra felicidad, porque te quiere pleno, a ti te quiere pleno, no te quiere amargado, no te quiere triste, no te quiere deprimido, no te quiere partido por dentro, no te quiere sumergido en vicios, no te quiere esclavo de nada ni de nadie, no te quiere mendigo de amores, te quiere plenamente feliz. Este Dios que es Padre, Madre, revelado en Jesús, que está aquí dentro del corazón, no afuera en un trono, sino dentro, amándome desde dentro, a este Dios se le pide un corazón que sepa escuchar. Y aquí viene un elemento, muchachos, que no todos entendemos, pero yo se los voy a aclarar. Nosotros somos en Occidente hombres y mujeres visuales. O sea, el sentido principal que nosotros desarrollamos es la visión. Nosotros acogemos al mundo por la visión. Por eso somos tan amigos de las imágenes. Miren que nosotros estamos viviendo lo que yo llamo, me perdonan si soy brusco, la tiranía de los memes. En una imagen y en unas pocas palabras lo estamos diciendo todo. Y la gente está sufriendo adicción a los memes porque nosotros somos una cultura visual. Y Salomón le está pidiendo a Dios que su corazón, que es la sede de la vida, para los judíos hago una aclaración, no se piensa con el cerebro. Bíblicamente no hay una palabra para cerebro. El judío piensa y decide con el corazón. Los principales criterios de la vida se alojan en lo que llamamos corazón, allá donde somos. Y somos porque Dios nos está habitando. Y entonces, ¿qué es lo que le pide Salomón a Dios? ¿Cuál es la plegaria? Le pide que este corazón, que esta sede de su vida, sepa escuchar. Si ustedes se ponen a pensar, el sentido por el que acogemos al otro, por el que recibimos al otro, por el que el otro empieza a acontecer en mi vida, es la escucha. Por eso la persona que no oye está cerrada en sí misma. Es una clausura total. En cambio, la persona que oye por el oído acoge y lo que acoge entra al corazón. O sea, Dios es lo que tiene que recibir Salomón. Se lo diré así. Lo que Salomón le pide a Dios es Dios. Le pide a Dios Dios. Es decir, cuando dice un corazón escuchante, un corazón que sepa escuchar, lo que Salomón está pidiendo es, ven Señor a mi corazón, que te escuche a ti en mi interior, que discierna desde ti, que te conviertas en el criterio con el cual yo tome las decisiones como rey, que yo sepa acogerte y desde ti acoger a los otros. Un corazón escuchante. Por eso yo te confrontaría para que te preguntaras, ¿tú qué pides cuando oras? Vuelve la lista que hice ahora. Padre, ¿está mal pedir eso? Tal vez no. Pero es que a Dios no se le pide cualquier cosa, porque Dios tiene Dios para dar. Ojo con la expresión que es burda, pero es para hacerme entender. A Dios le pido Dios, porque lo que Dios tiene para darme es Él. Y además porque lo único que yo necesito es a Él. Miren, una maestra de oración, como es Santa Teresa de Jesús, decía, solo Dios basta. Si tengo a Dios, ¿qué me falta? Lo tengo todo. Si lo tengo todo, lo demás me llega por añadidura. Miren qué preciosidad como termina el texto. Porque el texto afirma que le regala el Señor el corazón escuchante, un corazón dilatado, abierto, acogedor. Pero también le regala las otras cosas. Le regala victoria sobre los enemigos, le regala territorios extendidos, le regala riquezas, le regala todo lo demás. O sea, con Dios vino todo. Pero si Salomón hubiese pedido uno de los regalos que pusimos después, se hubiera perdido a Dios y necesitaba a Dios. Por eso retomemos el objetivo del encuentro. Y nos vamos a responder esta noche entonces, después de comentar un poquito este texto, 3 preguntas muy sencillas y luego abrimos un diálogo para no cansarnos. En primer lugar,
¿A quién oramos? Ojo, no a qué. No es un qué, no es una cosa. Es un alguien, es una presencia, tiene identidad. Los cristianos oramos a Dios, el Padre. ¿Y cómo le oramos a Dios, el Padre? Con los mismos sentimientos filiales de Jesús. O sea, ¿a quién le dirijo mi oración? No al Dios todopoderoso y eterno. Eso no dice nada. Yo le oro al Padre del amor infinito que me ha revelado Jesús. Y con Él, con sus sentimientos de absoluta confianza, le oro al Padre. Y yo le puedo orar al Padre porque tengo la certeza de que al ser su Hijo, amado y predilecto, siempre, siempre me escucha. Dios también tiene escucha. El Shema no es solo para mí, sino que el Shema es de Dios. Dios inclina el oído y escucha. Esa es una imagen preciosa de los salmos. Dios inclina el oído. Dios siempre escucha. ¿Y saben por qué escucha siempre? Porque es Padre. Miren, si Dios se pareciera a las divinidades paganas de los griegos, Dios solamente escucha a quien a través del oráculo le pide algo y le promete una ofrenda. Si Dios se pareciera a la experiencia que tienen los judíos de Dios, entonces solamente escucharía a los buenos y piadosos judíos que cumplen la ley de Moisés. Pero como Dios es el Padre de la ternura y la bondad, que tiene entrañas, vísceras de madre, que se conmueve por sus hijos, que no sabe sino salvar y dar vida, porque lo único que quiere es la felicidad total de los suyos. Entonces, a este Padre le puedo hablar, con este Padre me puedo comunicar, en este Padre me puedo descargar, en sus manos puedo estar. Si Dios fuera un juez implacable, entonces qué miedo hablarle a Dios. Le tengo que hablar con reverencia, porque si no soy agradable a sus ojos, me puede mandar de patitas al infierno. Si Dios fuera una fuerza indiferente en el cielo, a quien tengo que conmover con mis plegarias, entonces tengo que cuidar muy bien mis oraciones y sumarle méritos para que Dios se pueda voltear hacia mí y hacerme, si le da la gana, lo que le pido. Pero si el destinatario de mi oración es el Padre maternal revelado en Jesús, con sus sentimientos, con la profunda familiaridad que caracterizó a Jesús, yo me puedo vincular, conectar, entrar en profunda comunión de amor con este Dios. Qué maravilla, muchachos, saber que Dios es Padre. Si no fuera Padre, la oración sería una cosa terrible y espantosa. Esa es la primera pregunta. ¿A quién oramos? Al Padre. Lo podemos llamar como lo llamaba Jesús con esa palabra aramea preciosa, Abba. Abba traduce lo que cualquiera de nosotros en antioqueño diría, apá. ¿O quién de ustedes al papá le dice, Padre, está servida la cena? No, es en las novelas españolas. Nosotros le decimos, apá, ahí está la comida. Apá, apá es un balbuceo de ternura y Jesús nos enseñó que podemos llamar a Dios así y nos comunicó por el Espíritu, ese que celebrábamos ayer, esa experiencia filial. Eso es lo primero. En segundo lugar, nos preguntamos cómo orar. Pues, si a quien le oro es el Padre del amor infinito, si a quien le oro es entrañas, corazón, estoy utilizando imágenes para hacerme entender. Si a quien le oro acontece dentro de mí, no lo busco afuera, sino dentro, no está en un trono sentado impartiendo justicia, sino que está dentro amándome y creándome y haciéndome feliz y me dejo, porque la obra de Dios depende de la libertad con la que yo le permita actuar, porque Dios es un caballero respetuoso. Entonces, a este Dios de amor infinito le oro como hijo. Me siento hijo. Pero es que imagínense ustedes, yo le digo a Dios Padre y luego lo trato como si fuera un patrón o un señor. Le digo Padre, pero no me siento hijo. Es que es una tontería. ¿Cómo le puedo hablar a uno que llamo Padre, pero no me siento hijo? A veces me siento como hijastro.
No, 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 no. El cristiano ora como Jesús. Y Jesús se pasaba toda la noche sumergido en el abismo insondable de la ternura de su Padre. A Jesús lo hacía tan feliz su Padre que por eso toda su vida se volcó por las cosas de su Padre. Estaba tan íntimamente unido a su Padre que todos los que vieron a Jesús se encontraron con el Padre. Por eso cuando Felipe en la última cena confundido le dice, pero muéstranos al Padre del que tanto hablas, eso le dice, Felipe, 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 tanto tiempo conmigo y no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿cómo es el Padre? Como Jesús. Por eso los cristianos no vamos a manuales, ni a tratados, ni a maestros, ni a clases para aprender a orar. Vamos a Jesús, entramos en Jesús y con los sentimientos de Jesús nos vinculamos amorosamente con el Padre, siempre en términos de confianza absoluta, no de otra manera. O sea, yo no entendería cómo es posible que yo quiera entrar en comunión de amor con Dios que llamamos oración, que yo pueda dialogar con Dios, que yo pueda hablar, que yo pueda balbucear algún sentimiento, susurrar algo que me pase, con un gamonal, con una fuerza ciega, con una energía, con un ser todopoderoso y eterno superior. No, 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 no. La única forma de que la oración tenga sentido es que yo me pueda dirigir al Padre, sintiéndome hijo. En el cómo de la oración solamente cabe el sentirse hijo. Y esto nos ayuda a entender que sentirse hijo trae riesgos. Una veces como hijo reclama, tiene rabia, no entiende, no comprende, se aburre, se duerme. Todas esas cosas que nos pasan en la oración no son un problema. Yo estudié en Roma unos años y cuando estaba estudiando, los italianos se confesaban muy a menudo de me distraigo en la oración. Y yo pensaba por dentro, yo también. Es que la oración no es un asunto para cumplir normas. En la oración me puedo distraer, me puedo aburrir, mi mente puede volar, me puedo cansar, me puedo dormir, porque es que como yo estoy entrando en diálogo con mi Padre, que me ama, que me conoce, que me sondea, ¿cómo no me va a recibir esto que yo soy hoy, esto que siento hoy, esto que quiero expresar hoy, esto que quiero gritar hoy? Esa es la hermosura de la oración cristiana, que yo, hijo, le puedo hablar al Padre con la misma confianza con la que yo le hablo a mi papá o a mi mamá. Yo no sé quién es el ser en mi casa que me genera toda la confianza posible. Y esto que yo puedo hacer con esta persona, lo puedo hacer en términos infinitos, astronómicos con Dios. Entonces miren cómo se van correlacionando las cosas. Si el destinatario de la plegaria es Dios el Padre, pues la única manera de orar bien es sintiéndome hijo y el modelo de eso es Jesús. Por eso, muchachos, si ustedes tienen procesos de formación, vayan al Evangelio, aprendan de Jesús a orar. Dejen tanta rezadera, tantas fórmulas frías, dejen de prestar palabras de otros. Cojan a Jesús, maestro, y díganle, enséñame a orar como orabas tú. Y Jesús te abre su intimidad de hijo, te mete ahí y te dice, aprende, aprende. Se ora como hijo, con la confianza puesta en el Padre, seguro en sus brazos. Y tercero, para ir finalizando, la oración también de alguna forma tiene que resolver la pregunta que ya resolvimos anticipadamente. ¿Y qué le pido a Dios en la oración? Miren, ese es un tema muy complicado porque entonces la pregunta sería, no sé, ¿qué objetivos quiero lograr? ¿Qué cosas necesito tener? ¿Qué puedo alcanzar? ¿Qué le pido, qué no le pido? Padre, si ya no le puedo pedir por el aguacate, por las llaves, ya no le puedo pedir que llueva o que no llueva, ya no le puedo pedir que quite o que no quite. Entonces, ¿qué le pido a Dios? Y yo les voy a decir solo dos respuestas posibles por razones del tiempo. En primer lugar, le vamos a pedir a Dios corazón que escuche. Es decir, Dios, te pido a ti. Es decir, que sepa acogerte, que sepa recibirte, que sepa entrar en profunda comunión de amor contigo, que pueda caer en la cuenta de tu presencia,
de tu amor, de tu gracia, que yo pueda sentirme sostenido. Pido a Dios, un corazón escuchante, corazón sede de la vida donde habita Dios, y le pido a Dios, por supuesto, que yo sepa acogerlo, recibirlo. Eso es lo primero, es lo que hay que pedir. Y lo segundo, les voy a contar una experiencia. Hay una sobreviviente de los campos de concentración que hace unos reclamos a Dios. Ella le ora, por supuesto, a Yahvé, no le ora al Padre de Jesús, porque ella es judía, y desde su tradición le dice una cosa preciosa que a mí me ilumina mucho. Le dice, Señor, ayúdame a ayudarte. No le pidas a Dios algo que tú no estés dispuesto a hacer. Se le pide a Dios que yo pueda ayudarle. A Dios le pido Dios. ¿Y para qué le pido Dios? Para que yo le ayude. Es decir, yo lo que le pido al Señor es claridad, discernimiento, fuerza, entusiasmo, para que yo haga, impulsado por Él, lo que tengo que hacer. Pongamos ejemplos. Yo no le puedo pedir a Dios que quite el hambre del mundo, porque Dios no es un mago que con una varita agitada quita del mundo el hambre. Yo lo que le pido a Dios se lo pido de esta manera: Padre de amor infinito, reconozco tu presencia en mi corazón, la agradezco y la adoro. Me siento tu hijo profundamente feliz. Mueve mi corazón para que yo haga todo lo posible con tu ayuda de satisfacer el hambre de las personas a quienes pueda ayudar. Extiende mi mano hacia mi hermano que sufre para que yo pueda ayudarlo, cuidarlo, respetarlo. Dios no quita el hambre del África a menos de que haya un ser humano movido por él que quite el hambre. La justicia no la quiere Dios. Por eso lo que hace Dios es moverme desde dentro para que yo haga para que yo le pida a Dios que me ayude a hacer lo que yo debo hacer. Porque cuando yo le pido a Dios que haga, Dios me puede decir, es que ya te hice a ti, eres tú. Entonces, todo lo que le pidas a Dios en la plegaria, en la oración, es lo que tú debes estar dispuesto a hacer. Entonces, ahí es donde yo los motivaría a que cambiemos estas maneras tradicionales de oración. Sé que hay mucho más por decir, quedan miles de temas abiertos y hay cosas que quedan inconclusas, soy consciente de eso, pero al menos 3 cositas que te queden claras. Oras al Padre que te ama, oras como hijo confiado a la manera de Jesús, y lo que le pides a Dios es un corazón dilatado, que lo acoja para que con su fuerza seas capaz de hacer lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer no es otra cosa que busques el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se te dará por añadidura. Cuando tienes un corazón que escucha, Dios se encarga de darte el resto de las cosas. Bueno, yo hasta aquí hablo. No sé si hay preguntas, lo que ustedes quieran compartir. Bueno, muchachos, este es el espacio como siempre para ustedes. Recuerden que ahí tenemos el chat, o si quieren activar el micrófono para hacer alguna pregunta, compartir alguna experiencia, los escuchamos. O los leemos también. No sé qué se les ocurra preguntar, qué dudita quedó por ahí. Padre, buenas noches. Me quedaron dos dudas. La primera, o sea que rezar no sirve de nada, coger novenas como de Santa Lucía y eso, el Santo Rosario no sirve. Y la segunda pregunta, bueno, está bien de siempre buscar a Dios, sí, eso lo entendí, pero Padre, ¿cómo podemos evangelizar esto en un entorno de pobreza? ¿Cómo vamos a decir cuando las personas pobres lo que siempre van a pedir es que superen sus necesidades? Mira, todo sirve si lo hacemos bien. Si vamos a seguir haciendo una novena sin tener claro lo que acabo de decir, sí, la novena no sirve para nada. Si vas a seguir rezando rosarios en pellones en la casa, porque la abuelita te regaña si no lo haces, y se vuelve una verborrea inútil de cosas, no sirve para nada. Rezar sirve si pones el corazón y lo entregas a Dios mientras oras. La novena sirve si confías absolutamente en el Dios a quien oras.
Y por supuesto, si tienes claro que no le oro a Santa Lucía, ni a este, ni a aquel, le oro a Dios, pero el modelo del santo a quien me remito me ayuda para llegar mejor a Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo, es que en medio de la pobreza, el que tiene que hacer algo es el hombre, porque es que Dios no nos hizo pobres. La pobreza no es culpa de Dios. Yo no le puedo pedir a Dios que resuelva un problema que es mío. Lo que yo le pido a Dios es la sabiduría y la fuerza para poder yo contribuir a solucionar un problema que otros crearon como yo, que yo estoy contribuyendo a que esté. Entonces, claro, yo en estos momentos de pobreza, ¿qué tengo que hacer? Pues muy fácil para mí ponerme a rezar para que Dios mande mercados. No es que si yo no llevo el mercado no llega solo. Porque es que Dios me ha hecho a mí el intermediario, la mediación. De la acción de Dios soy yo. Ahí es donde tenemos que tener claro, porque me parece que en esto no hemos sido lo suficientemente coherentes, porque si la oración no me lleva a la justicia, por ejemplo, si la oración no cambia mi vida para que yo me ponga al servicio de los otros, no sirve para nada. Yo no puedo calmar el hambre del África, pero puedo calmar el hambre de mi vecino pobre que necesita mi ayuda. ¿Y para qué rezo? Para que no me falte fuerza y amor cuando tengo que ayudar. Creo que va por ahí. Padre, Miguel Ángel Barrientos nos pregunta, cuando un joven ha tenido poco contacto o no ha tenido contacto de oración, ¿cómo se le debe incentivar a esa persona que tenga una oración plena? Pues lo primero es que la persona antes de ponerse a orar necesita una experiencia de Dios. Entonces a donde tengo que llevar a la persona es a que viva la experiencia de Dios Padre que les acabo de describir. Yo no puedo entregarle a una persona que no creo que se ha empleado una camándula, una novena o lo llevo a misa. Primero es que a través de la predicación y el testimonio tengo que ponerle a Dios en su vida. Y cuando la persona viva la experiencia de Dios, seguramente verá la necesidad de comunicarse con Dios. O sea, yo lo primero que le pongo a la relación de mi noviazgo no es la visita. Lo primero que le pongo es el encuentro que lleva el noviazgo y en consecuencia alimento el noviazgo con la visita, el cine, la salida, la rumba, no sé con qué cosas. No arranco al revés. Lo primero que yo tengo que hacer es poner a Dios en la vida de la gente. Y cuando la gente se sabe amada por Dios, necesita vincularse con Él y eso es lo que nosotros llamamos oración. Entonces al muchacho primero lo llevamos al encuentro del Señor. Y cuando ese muchacho se sienta profundamente amado y salvado por Dios, ya la oración puede venir en consecuencia como una respuesta. Gracias, Padre. Gracias a Miguel, a Arley, que nos han hecho estas preguntas. Y Violeta nos pregunta por acá por el chat, pero dicen que ir a misa sin querer vale. ¿No sería lo mismo con el rosario y esas oraciones? Vale, yo pues personalmente con todo respeto me pregunto, ¿vale para qué? Pues, eso es como volver al pensamiento mágico, al pensamiento, no sé, como mecánico de pensar que con solo ir, con solo estar las cosas funcionan. No, no, el asunto es siempre tener el corazón. Es que imagínense una cosa, yo no sé si el ejemplo es muy desproporcionado, pero a mí me decía un médico, ¿usted hace deporte? Obviamente no. Yo le dije, no, pero yo camino mucho, camino al metro, camino a la universidad, subo y bajo escalas. Y me decía, si tú no tienes conciencia de que estás haciendo deporte, caminar no te va a servir. Es decir, caminar habitualmente porque siempre camino no tiene ningún efecto, porque yo tengo que estar conectado con la actividad de caminar o de trotar o de montar en bicicleta para que tenga los resultados que yo quiero en términos de organismo. Lo mismo, yo que me gano con ir a una misa parado en una columna sosteniéndola sin ninguna convicción, sin ningún conocimiento, sin ningún sentimiento. Eso es un pedazo de carne inerte en una misa. A todo hay que ponerle conciencia y corazón. De lo contrario, al menos yo pienso que no sirve para nada. Solo sirve si le pongo el corazón. Esa es la manera como yo entiendo la oración. Padre, Jessica Maya nos da pues, como un tip valioso. Nos dice que orar es hablar de amores con el que sabemos que nos ama y lo podemos ver como un amigo y un padre, que fue prácticamente lo que usted nos contó ahorita. Comunicarnos con Dios sintiéndonos hijos de Él. Y Tatiana Jiménez nos pregunta cómo ser constantes en la oración. Bueno, esa pregunta sí me parece muy interesante. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros nos desanimamos y la oración es un combate.
Y es un combate porque estamos vinculándonos con un ser, el de Dios, que no es evidente, que no es asequible a los sentidos, que no podemos ver con estos ojos, oír con estos oídos y tocar con nuestro tacto. Por eso para mí, yo se lo decía en algún momento del encuentro, hay que orar aunque no sintamos, en términos de sentirme muy bien, pero hay que estar y hay que entregarle a Dios incluso el aburrimiento, el cansancio, la amargura, la tristeza, la desolación. Decirle al Señor, hoy no tengo ganas de nada, hoy estoy aquí sin querer mucho, pero aquí estoy para entregarte mi vida. Recíbeme esto poquito que puedo dar, porque solo haciéndolo es que lo logro. Es crear el hábito en el buen sentido de la palabra de la oración, un buen hábito de la oración. Yo creo que por ahí tienen que caminar las cosas. A medida que lo hago, más quiero hacerlo. Pongo otro ejemplo sencillo. Dicen por ahí que quien supera los 21 días en un gimnasio se queda. Quien arranca una dieta y la logra llevar unos cuantos días bien juicioso es capaz de ser ahí. Pero como somos inconstantes en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito de la fe también lo somos, y ahí es donde encontramos problemas. Aún aunque no nos sintamos bien, estar frente al Señor, descargándole lo que somos y lo que hacemos, aún nuestros sentimientos más negativos nos puede ayudar enormemente. Padre, no sé, muchachos, si tienen más preguntas o más intervenciones, algo que nos quieran contar. Pues, al parecer, padre, no tenemos más preguntas. Entonces, bueno, de parte de toda la Pastoral Juvenil, agradecerle por este momentico que nos regala, por este espacio para compartir estos temas tan importantes y por ayudarnos a entender cómo nos acercamos de una mejor forma a Dios. De verdad que muchísimas gracias, Padre, por este espacio. Listo, gracias por la invitación y los invito pues a que sigan animados en esta experiencia tan bella de ser jóvenes que siguen a Jesús. Un abrazo para todos. Gracias, Padre. Y muchachos, Gracias, bueno, Padre. así vamos terminando entonces nuestra tertulia de hoy. Les voy a pedir un favor. De pronto los que tienen la aplicación, los voy a invitar a que en la parte de los foros tenemos dos preguntitas. Y es que una sobre las tertulias juveniles y otra sobre las escuelas de liderazgo. A nosotros nos encantaría construir este espacio con todos ustedes. Entonces sería muy bacano que si tienen la oportunidad de descargar la aplicación o si ya la tienen, entren ahí y nos dejen sus comentarios acerca de qué temas, qué actividades, qué cosas quieren saber en estos dos espacios, en las tertulias y en las escuelas de liderazgo que tenemos los sábados, para que así vayamos teniendo temas que nos gusten a todos y también para que esos temas que ustedes nos propongan hagan que muchos más jóvenes vengan acá a este espacio. Y les recuerdo que esta tertulia va a quedar ahí en la aplicación, en nuestro canal de YouTube, y que nos vemos el sábado a las 10:30 de la mañana con un tema muy interesante sobre espiritualidad juvenil, con algunos tips de cómo trabajaríamos la espiritualidad en nuestro grupo juvenil. Un abrazo para todos, muchas gracias por estar, Dios los bendiga bastante. Hasta luego. Gracias, Coco. Gracias. Hasta luego, gracias.